¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Gloria Rodríguez. Actualmente laboro en la organización Extendo y el día de hoy traemos para ustedes una aplicación. Definitivamente es tema aplicado ya desde el ámbito de R y propiamente dentro de lo que sería la industria de marketing digital. También hablamos un poco de las plataformas de Google, pero ahora vamos a ver el contexto general y los antecedentes para que partamos directamente a lo que es la aplicación ya per se utilizando RStudio y las contribuciones que eso puede realizar para las unidades de negocio de nuestros clientes. Entonces, la agenda que veremos el día de hoy será una pequeña introducción y antecedentes, un poco precisamente realizando esta inmiscusión dentro de lo que sería la industria de marketing, las plataformas y el lenguaje que vamos a estar utilizando para el desarrollo de esta aplicación como tal que se llevó a cabo en R. Por supuesto, el planteamiento de nuestro problema, que per se es una necesidad de negocio de uno de nuestros clientes y a través de ello fue como se acotó la solución en el desarrollo de una aplicación. El desarrollo y por supuesto la solución. Entonces, partamos primeramente de qué es mercadeo o marketing digital. Bueno, si bien es cierto, sabemos que marketing tradicional o incluso digital, pues es una forma de asistir, en este caso, las ventas de las unidades de negocio. Por supuesto que es la caracterización y la utilización de estrategias que precisamente se activan a través de los canales digitales. Ahora un poco vamos a ver también a qué hace referencia el término de medios digitales o canales digitales, que propiamente tiene que ver con los canales o fuentes de transmisión donde se ponen en operación dichas estrategias. Si bien es cierto, bueno, estamos en un contexto digital, propiamente en una era totalmente de ese estilo. Entonces, se lleva a cabo a través de dispositivos electrónicos, sin duda alguna, prácticamente todo es online. Puede ser computadora personal, a través de nuestros teléfonos, a través de las tabletas, incluso en algunas ocasiones a través de televisores inteligentes o en el caso de consolas precisamente por el ecosistema y el ámbito en el que se desarrollan ese tipo de dispositivos y la forma en la que los usuarios interactúan a través de ellos. Por supuesto, la aplicación va directo a tecnologías y plataformas o tecnologías y plataformas como bien lo vemos dentro del slide, como tipo sitio web, la parte de correo electrónico, incluso aplicaciones tradicionales o aplicaciones móviles en nuestros celulares y por supuesto la parte de las redes sociales. Definitivamente aquí es donde marca la pauta precisamente para identificar qué canales o qué medios digitales son los que se van a utilizar. Y en el tema de plataformas, me gustaría ahondar un poco porque definitivamente esta aplicación se desarrolla dentro de una de las plataformas de Google, que a su vez utiliza datos de los usuarios que están interactuando directamente con el sitio web de nuestro cliente y a través de ahí empezar la recolección de datos y por supuesto que esa sea la fuente primaria para el desarrollo de esta solución que se ha estado trabajando. Entonces, siguiendo un poco con la parte de los antecedentes, pues prácticamente los especialistas en marketing digital hoy en día se enfrenta a un desafío en la recolección de los datos. ¿Por qué? Porque precisamente, como lo sabemos, la comunidad asistente a este evento prácticamente tener datos nos va a proporcionar, obviamente, con un buen análisis y un buen procesamiento y sobre todo buenos cimientos metodológicos, el apoyo en la toma de decisiones inteligentes. Desde el lado de la aplicación, definitivamente las unidades de negocio o la parte de industria que utiliza los datos para basar su toma de decisiones en estos escenarios detectados, por supuesto que tiene un impacto significativo y sobre todo dentro de los indicadores de negocio que les ayuda a mejorar sus procesos de operación. Entonces, obviamente también teniendo muy en cuenta los cimientos, los supuestos que representan las metodologías aplicadas al análisis,
Entonces, a través de ello es que se convierte en un desafío y que precisamente la comunidad lo que busca es desarrollar productos de datos o soluciones a través del consumo de los datos obtenidos por nuestros clientes, pero que sean certeros en el sentido de que haya una buena inferencia con los supuestos que requieren las metodologías aplicadas. Entonces, ¿para qué también se va a utilizar? Bueno, va a detectar tendencias rápidamente dentro de cada contexto y de la industria que se esté utilizando. Y por supuesto que se van a detectar nuevas formas de llegar a su público, la asistencia a las audiencias, en este caso a los usuarios que consumen los servicios de nuestros clientes y el mercado de una forma personalizada, es decir, ya con otro tipo de experiencia al interactuar directamente dentro del sitio. Y por supuesto, viene la parte que la mayoría también de la audiencia conocemos y que buscamos migrar hasta ahí, que es el anticipar el futuro, pues obviamente a través de análisis de tipo predictivo, donde precisamente apoyen totalmente a la toma de decisiones. Entonces, vamos a partir del contexto escuchar hablar, que tiene que ver propiamente con las plataformas de Google y las plataformas que directamente está utilizando este cliente para esta solución que vamos a ver al final. Y por supuesto que tenemos que escuchar la parte de analizar y después de la parte de analizar qué es lo que ellos van a hacer con esos datos, que es justamente la activación y a través de estos resultados que se obtengan del análisis, qué es lo que ellos van a obtener, digamos, como beneficio dentro de los indicadores de su proceso. Si bien es cierto, bueno, tenemos obviamente, y la mayoría habrá escuchado un poco de esta analogía, el tener datos eventualmente cumple un proceso, digamos, por catalogarlo de alguna forma o incluso hacer una analogía. Bueno, el tener datos recolectados se vuelve eh, como una mina con información valiosa. Sin embargo, si solamente están recolectados y no se explotan, pues realmente no tienen un beneficio como tal. La idea precisamente de explotar estos datos en esta mina o incluso en una mina tradicional dentro de la industria minera, pues es encontrar y detectar metales preciosos. Al final de cuentas, el análisis de datos es así, incluso en algunas regiones del mundo, a la parte de ciencia de datos también se le conoce como minería de datos, que precisamente hace referencia a esta analogía que estamos hablando. Entonces, teniendo los datos recolectados, alojados y con una calidad adecuada, por supuesto que se van a detectar escenarios muy relevantes que se podrán aplicar y activar en cada uno de los procesos que se tengan con distintas necesidades y distintas industrias. Entonces, si bien es cierto, partíamos de un análisis exploratorio y a partir de ahí ir subiendo y eventualmente modulando los niveles y profundidad de análisis para entregar información de más valor a cada uno de nuestros clientes y a su vez el cliente tenga mejores indicadores de servicio para sus consumidores o los consumidores finales, en este caso, de los servicios de nuestros clientes. Entonces, ¿qué tenemos como casos de uso? Ya haciendo muchísima referencia, toda la referencia prácticamente a las plataformas de Google. Bueno, por supuesto que tenemos N plataformas, aquí solo están listadas algunas y vamos a ver algunas soluciones que se pueden aplicar para ellos en el tema de datos. Y posterior a ello vamos a hacer un zoom a una de las plataformas que es bajo la cual se desarrolló esta aplicación y que como tal responde a una solución utilizando los datos y sobre todo que este procesamiento y análisis de datos se llevó a cabo utilizando RStudio. Entonces, si bien lo vemos, tenemos la parte de YouTube, Google Mi Negocio o Google My Business, si acaso lo relacionan más. De aquí vamos a poder identificar qué temas y qué tendencias aparecen en los comentarios sobre los productos, tiendas y contenido en general de todo el ecosistema digital. Recordemos que esto todo es tiendas en línea, sitios de contenido, etcétera. Y
Aquí lo que podríamos hacer precisamente hace referencia a la automatización de respuestas, es decir, cada que alguien emita un comentario o busque reseñas de las tiendas, de los sitios, pues que eventualmente reciba una respuesta automatizada, que no tenga que esperar hasta que el dueño de la plataforma registrada en Google Mi Negocio responda a los comentarios o a las preguntas que se realizan a través de ahí. Y por supuesto, llegar hasta la automatización de la activación de campañas, en este sentido, por ubicación o función del sentimiento o si está haciendo un comentario positivo o negativo de los usuarios. Tenemos otras 3 plataformas que en este caso son plataformas precisamente para poner en operación campañas, identificar tendencias, qué es lo que está haciendo tendencia muy propiamente en el momento, y la parte de Search Console, que es el ejercicio de buscar en la consola del buscador de Google cualquier información que nosotros teclemos dentro de la plataforma del buscador. Entonces, nos vamos a dar cuenta a través de esta utilización de las 3 herramientas, pues de qué tendencias aparecen en las consultas de los usuarios sobre la marca, sobre los productos, sobre los servicios, las categorías que tengamos. Y a partir de ahí se pueden hacer generación automática de texto, contenido de anuncios para responder preguntas y demandas de los usuarios, porque finalmente ya están ejerciendo este tipo eh, de soluciones. Y por supuesto, también aquí viene una agrupación de temas, cuáles son los temas que están siendo tendencia, en qué se están basando los usuarios para consumir marcas o productos, incluso llegar al desarrollo de nuevos productos o servicios a través de esa demanda que se está escuchando. Precisamente por eso hace referencia a escuchar, porque estamos atendiendo las necesidades, en este caso, del consumidor final, a través de lo que realmente ellos están dictando necesitan. Y luego tenemos otro tipo de plataformas que también hace referencia a cómo nos buscan los usuarios con intención de compra entre los canales digitales, ya cuando propiamente tienen definida la necesidad del servicio o el producto que van a consumir y directamente van a un buscador precisamente porque ya tienen definido qué es lo que necesitan consumir. En este caso sería la detección de oportunidades, cómo se cumple esa demanda de los usuarios y precisamente con una intención ya más definida desde el punto de vista que tienen un objetivo de compra previamente definido. Particularmente nosotros esta solución que les menciono la vamos a basar directamente en información que viene de Google Mi Negocio, Google My Business. Ahorita vamos a ver cómo se desarrolla. Y tenemos una segunda etapa que también va a entrar dentro del desarrollo y en la cual nos encontramos trabajando. Precisamente hace referencia al ejercicio de Google Search Console, que tiene que ver directamente con cómo nos relacionan cómo relacionan los usuarios, en este caso que consumen los servicios de nuestros clientes y qué es lo que están utilizando para identificar al cliente como la persona idónea para que puedan adquirir los servicios que ellos tienen. Partamos un poco, en este caso, del objetivo y alcance, qué es lo que en este caso busca nuestro cliente. Pues precisamente es escuchar los temas que el usuario está buscando de manera amplia y revele qué temáticas están demandando. Por supuesto que también el objetivo es visualizar e interactuar con la agrupación para permitir la interpretación y permitir obviamente una mejor toma de decisiones, nuevamente basado en el sustento y en la metodología de análisis que se presenta para que estas decisiones tengan la asertividad necesaria. Y por supuesto, buscarnos preparar para una automatización de acciones con base en las agrupaciones que se han detectado de la forma temática directamente de los comentarios que los usuarios están dejando dentro de las sucursales o de las tiendas o de las unidades de negocio a las cuales asisten, sea a través del sitio web o incluso de manera
física, porque definitivamente tenemos los celulares inteligentes una vez que nos movemos hacia un espacio geográfico y estamos dentro del espacio. Tiempo después, horas después, minutos después, nos emite una notificación de si queremos dejar un comentario relevante o no queremos dejar un comentario relevante acerca de la ubicación geográfica donde nos encontremos. Incluso también dentro de la misma búsqueda digital nos presenta la misma funcionalidad. A través de ello, bueno, existió una colecta de información de comentarios de muchísimos usuarios que sea a través del sitio o a través de visitas físicas, habían dejado comentarios de las sucursales, de los servicios, de la atención que ellos tenían a través de la visita o del consumo de los servicios que podrían dar. Entonces, dentro del alcance que tenemos planteado para este desarrollo de la solución, pues prácticamente es formalizar métodos estadísticos, aplicar modelos para revelar grupos temáticos de consultas y comentarios de los usuarios, cómo están relacionando los servicios, en este caso de cliente, qué es lo que están demandando, si los comentarios son positivos, son negativos, en qué proporción son positivos, si hay déficit de atención, qué es lo que están buscando. Prácticamente eso es lo que busca el desarrollo de esta herramienta. Por supuesto que también tenemos o buscamos una visualización interactiva donde se visualicen temáticas muy particulares, casos anómalos donde haya picos de demanda muy altos o picos de demanda muy bajos y cambios a lo largo del tiempo. Definitivamente esto lo van a utilizar desde que se desarrolla y se libera, pues prácticamente como una herramienta de consumo para la gente que realiza activación de tácticas para satisfacción de los clientes que precisamente utilicen como toma de decisiones los escenarios que se detectan con la herramienta. Y por supuesto, pues en este caso ya sería muy concretamente crear una herramienta de agrupación temática automatizada y bajo demanda. Es decir, que se pueda consumir cuando ellos lo requieran, en el momento que ellos lo requieran y que de todas formas brinde un escenario en tiempo real del periodo de tiempo seleccionado. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Si bien es cierto, dentro de la arquitectura de datos moderno, hablamos de un framework bastante claro que definitivamente está en un proceso de cambio constantemente por cómo se mueve la tecnología, por cómo se mueve prácticamente todo el contexto y las necesidades hacia allá afuera del consumo de los datos disponibles. Entonces, tenemos N fuentes de datos, pueden ser, en este caso, está como muy acotado al ecosistema de marketing digital, pero recordemos que en el escalamiento pueden ser fuentes de datos de lo que sea y de cualquier industria. Entonces, estas fuentes de datos a su vez necesitan una gobernanza, una gestión adecuada que precisamente permita esa explotación de los datos, lo que yo hablaba. Prácticamente lo que tenemos es en bruto, necesitamos al menos meterlos en esa mina, donde en esa mina vaya a empezar el procesamiento de los datos y a su vez se vayan obteniendo los escenarios relevantes. Como ustedes lo ven, realmente es un equipo multidisciplinario, no solamente el rol está delimitado por un científico de datos, sino que también existe una parte muy importante del ingeniero de datos o incluso el desarrollador en la nube, si la cuestión interfiere o aplica directamente para ese tipo de desarrollos, donde la comunicación tiene que ser muy frecuente, muy asertiva y todo el tiempo establecer esa sinergia para que la primera base para empezar a explotar los datos y que sea la parte de gobernanza donde esté una buena colección con buena calidad y buen desarrollo va a permitir que hacia adelante la explotación de esos datos sea exitosa y sobre todo sea efectiva. Entonces, pasamos al desarrollo. El desarrollo prácticamente, definitivamente basándonos en lo que sería una arquitectura moderna, si bien es cierto, como es un desarrollo y precisamente se tiene una necesidad de consumir esto bajo demanda, la idea es crear este desarrollo en un servidor en la nube. En este caso, nosotros consumimos
servicios en la nube de la plataforma de Google. Recordemos que hay N proveedores de servicios en la nube. Particularmente para este caso, lo acotamos a la plataforma de Google Cloud, que tiene que ver justamente con la instanciación de un servidor en la nube que nos permita precisamente hacer la instalación de una máquina virtual donde nosotros podamos estar instalando y configurando cuestión de código, cuestión de datasets y demás. A través de esa máquina virtual o de ese servidor montado en la nube es que nosotros vamos a estar precisamente haciendo los análisis y montando toda la infraestructura que por detrás conlleva el desarrollo de esta aplicación. Entonces, si bien es cierto, dentro de ese servidor en la nube es el que como capa frontal o transversal va a soportar todo el desarrollo. Entonces, aquí definitivamente la recomendación es prácticamente irlo customizando, ir subiendo los niveles y capacidad de ese servidor dentro de la nube en función de la demanda que vayamos teniendo, por supuesto, para efectos del consumo de los datos. ¿Por qué? Porque primeramente vamos a hacer consulta de datos, posteriormente vamos a procesar y hacer los análisis primarios exploratorios de esos datos. Y después ya vamos a empezar con la parte del modelado. Dentro de la parte del modelado es lo que definitivamente va a llevar una capacidad de análisis mayor y de procesamiento en el sentido de que es ahí donde justamente se irá modulando la capacidad y procesamiento de en este caso, la máquina virtual. Entonces, el desarrollo y cómo vamos a identificar estas temáticas, independientemente de los análisis exploratorios, se hicieron varias pruebas con varias metodologías. La metodología estadística que mayor resultado dio y que mayor asertividad tuvo para, digamos, ajustarse bastante bien al problema que en este caso nuestro cliente determinó, que era la agrupación temática de los comentarios de los usuarios, fue el análisis de correspondencia. Entonces, con el análisis de correspondencia prácticamente lo que vamos a realizar es identificar los grupos temáticos a través de la coincidencia de las palabras. Prácticamente este desarrollo es más minería de texto que realmente con variables cuantitativas, porque en su mayoría todo el procesamiento se lleva a cabo con variables de tipo texto. Entonces, por supuesto que hay una recopilación de datos, que eso lo abordamos en el slide anterior, y hay un análisis descriptivo partiendo de las mejores prácticas precisamente que se tienen al menos documentadas para el desarrollo de este tipo de soluciones exitosas. Muy particularmente hablo de la aplicación. Esto ya es hablando de soluciones reales a problemas de la vida real, por llamarlo de alguna forma, y tengamos el contexto de que realmente es aplicación de las metodologías estadísticas del lenguaje de programación R y en su caso combinarlo con los servicios de plataformas que nos brindan la parte de datos, que nos brindan los servicios en la nube y demás. Entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr con el análisis de correspondencia? Grupos de temas relacionados con la marca, con el negocio, con las ubicaciones, con las tiendas y por supuesto agrupar los tipos de opinión. Vamos a saber cuáles son opiniones positivas, cuáles son opiniones quizá no tan positivas y qué podemos mejorar en nuestros servicios. Y finalmente, yo hablaba en la parte de alcances de que se necesita o que el cliente determina necesita un visualizador dinámico, algo que pueda consumir y que pueda precisamente estar detectando información relevante la mayoría del tiempo. Entonces, a través de eso se monta un R-Shiny, en este caso un visualizador completo que nos va a permitir precisamente que se ejecute un análisis bajo demanda y que ellos puedan consumir y detectar los escenarios relevantes para su toma de decisiones. Entonces, ¿cómo estuvo montado el código de esta primera fase? Recordemos que en un principio mencionaba, este desarrollo todavía sigue en curso, no lo hemos terminado, estoy comentando y platicándoles a ustedes acerca de la experiencia de la primera fase. A partir de ahí vamos a ir empezando y agregando más capas de información y más fuentes de información que precisamente permeen. Pero primeramente, esta etapa de clusterización o identificación de temáticas de grupo de comentarios
Estuvo desarrollado el código de la aplicación per se, porque realmente es una aplicación la que se está desarrollando, en 5 puntos principales. La interfaz de visualización, como lo mencionaba, es una herramienta de tipo dashboard donde el cliente puede interactuar de manera dinámica, en este caso las personas que lo vayan a consumir, y particularmente por mencionar simplemente algunas librerías, realmente es meramente ilustrativo, pero por detrás es un código mucho más extenso, con muchísimas más funciones, etcétera. Entonces, para la interfaz de visualización se utilizaron librerías solamente, nuevamente por mencionar algunas, Shiny Dashboard, entre otras más. Para la parte de manejo y transformación de los datos utilizamos dplyr, Tidyverse, también dentro de la parte de visualización y todo el esquema muy gráfico, tenemos ggplot y plotly, también que son componentes que agregan estética a los gráficos y que nos brindan un consumo de datos a lo mejor de manera visual un poco diferente para efectos de la aplicación. Y por supuesto que desde la parte de análisis tenemos Quanteda, Tidytext, que precisamente tiene que ver por el tipo de datos que estamos utilizando para esta solución, y de ahí viene toda la parte de funciones. Por listar solamente algunas, pero realmente como está compuesto por una aplicación, hay al menos 10 funciones que realizan parte del ejercicio y del análisis con un enfoque y un objetivo muy particular. Consulta de datos, transformación de datos, a lo mejor disposición o tokenización de la parte de texto, pero por mencionar simplemente las más principales, la parte de funciones es lo que le da la estructura completa al código, aquello que nos va a brindar cada parte y cada objetivo que se va a conectar directamente para que en este caso la persona consuma la aplicación, que a su vez esta aplicación simplemente es la función de mostrar en un dashboard información relevante de lo que se está consumiendo. Y la solución, este es el primer boceto del entregable, nuevamente lo vamos modulando, lo vamos a ir subiendo, y prácticamente lo que vemos dentro del visualizador y la interfaz de la aplicación de Shiny, pues sería así. ¿Qué temas? En este caso, ¿qué temas son los temas que más se están agrupando por la coincidencia de palabras? ¿Cuáles son los subtemas y cómo podemos identificar? Y, por supuesto, vamos a ver cuál sería el volumen de incremento que tendrían estas temáticas y que tendría esta parte de cómo se desarrolló esta primera parte. Nuevamente, es una solución que seguimos modulando, se encuentra en desarrollo, la primera parte que liberamos es esta y tiene que ver directamente con la utilización en un 100% de código en R, a través del cual se montó toda esta interfaz gráfica y a su vez que es una aplicación de consumo para los usuarios. Y bueno, prácticamente es lo que traigo en este caso para ustedes. Ahora sí, abro el foro para preguntas. Bueno, muy bien, gracias por la introducción. Mi nombre es David Barquero, yo trabajo para el Instituto Costarricense de Electricidad y voy a presentarles mi trabajo llamado Gestión de Consumo Eléctrico en Plantas de Generación mediante R. El contenido de la presentación sería en estas 4 partes. En primer lugar, la justificación, que es conversar un poquito acerca del contexto, el problema, la metodología que se siguió para el desarrollo del panel, los resultados y el impacto esperado. Antes de continuar, quisiera plantearles una pregunta para que la tengan presente. ¿Han visto alguna vez un gorila en sus análisis de datos? Bueno, más adelante volveremos con nuestro amigo el gorila. Entrando de lleno en la justificación, para poner en contexto el trabajo, hay que tener presente que la generación en Costa Rica es prácticamente renovable. En alta tensión, la participación renovable es superior al 98%, lo cual es reconocido mundialmente. El ICE, el Instituto Costarricense de Electricidad, gestiona cerca del 68% de la potencia instalada nacional
distribuida en 29 plantas de 5 tecnologías diferentes. Un aspecto muy importante que debe tenerse presente es que las plantas, independientemente de su tecnología, requieren electricidad para su correcto funcionamiento. Y por lo tanto, es posible complementar esa sostenibilidad si nos enfocamos adicionalmente, no solamente en los recursos de generación, sino en el consumo que estas plantas tienen para su funcionamiento. Además, hay que tener presente que aquí en Costa Rica estamos migrando, haciendo una migración grande de medidores analógicos a medidores inteligentes. Es incluso una meta del Plan Nacional de Desarrollo que estima en más de 1 millón de medidores instalados al final del programa. Esto trae consigo bastantes retos, entre ellos pasar de un dato de energía al mes a 2.800 datos, solamente en energía. Esto implica o requiere o necesita necesariamente herramientas más fuertes, más poderosas. Ya no es solamente una hoja de cálculo, sino que se necesitan herramientas de Big Data o de ciencia de datos para analizar esa cantidad de datos. Y de ahí surge la pregunta, ¿qué podemos hacer con esos datos? Entonces, la propuesta de este panel es una forma en la cual se le puede sacar provecho a esta cantidad de información producto de los medidores inteligentes. Con respecto a la metodología, bueno, seguimos los principios del manifiesto ágil para el desarrollo de la producción de software. Esto es el mínimo producto viable. Esto es generar valor por encima de documentación. Utilizamos de manera específica la metodología Kanban, muy acorde a la labor que realizamos en el área donde yo trabajo. Se conformó un equipo de expertos en operación y mantenimiento de plantas, así como en gestión energética, autodirigido y autoorganizado, responsable de la definición de los requerimientos, de la aprobación, también de la solución y de la aprobación final. Muy importante tener presente que se trabajó con iteraciones de aproximadamente o de 2 semanas, en las cuales se trabajaba con productos pequeños. Una vez que estaban listos, entonces se sometían a juicio de los usuarios y una vez aprobado, entonces se dejaba listo y se continuaba con el siguiente requerimiento. Y desde luego, lo que nos tiene por acá es que se desarrolló enteramente en R. Con respecto a la arquitectura de datos, es muy importante tener presente que si bien se encuentra en la capa de aplicaciones, estamos basándonos en otras capas que ya existen. Entonces, viene desde los medidores inteligentes, la transmisión de los datos, toda la capa de procesado de información que hay detrás, la capa de las aplicaciones y la capa empresarial o en sistema de gestión. Todo ello desde una interfaz hombre-máquina. Muy importante tener presente que para este desarrollo no se realizó, no se llevó a cabo ninguna inversión adicional. Por el contrario, se utilizó la arquitectura de datos y los medidores ya existentes. Bien, con respecto a los resultados, vamos a ver el panel de una vez. Este es el panel, está compuesto por 10 pestañas. Está pensado para que sea práctico, útil. Tiene un diseño, en general podría clasificarse o definirse como sobrio, en el que la atención esté centrada en los datos, más que en alguna otra configuración accesoria, por ejemplo. En esta pestaña que ustedes ven acá, es la pestaña inicial, es donde entra el panel. Aquí se puede seleccionar la planta. Por ahora está elaborado para 2 plantas, una hidroeléctrica y una térmica. Es importante tener presente que cada tecnología tiene su función dentro del sistema eléctrico y por lo tanto son diferentes. En este primer gráfico de acá, tenemos una comparación anual de datos para el año anterior, el año presente, digamos, o 2 años al final. Puede verse cómo hay una diferencia importante con respecto a el 2020 con respecto al 2019. Adicionalmente, es posible ver el acumulado mensual. Entonces, se puede ver por acá que más o menos hasta mayo
el comportamiento era incluso menor, el consumo en el 2020 que el 2019, pero en junio sí hubo un salto importante. Entonces ya aquí surge la primera pregunta, que al final eso es lo que interesa de este panel. ¿Por qué? ¿A qué se debe o por qué se debe este salto? Después se puede ver que el comportamiento tiende a ser bastante estable y al final el comportamiento es el que tenemos por acá. Al seleccionar el año, es posible entonces ver el comportamiento mensual acumulado para la planta que tenemos seleccionada también. Y aquí en la esquina inferior derecha tenemos el acumulado diario por mes. Entonces podemos ver también que si bien es cierto se dio en junio, más o menos fue por ahí del 10 o el 11 que hubo un consumo bastante importante, que fue cuando se dio el incremento. Si seleccionamos el año 2019, entonces aquí cambian los meses y se muestran los meses de este año correspondiente. Si seleccionamos la planta térmica, entonces vamos a obtener los datos de esta planta. Si tuviéramos más tecnologías o más plantas, podríamos tener aquí el nombre específico de cada uno. Una vez que seleccionamos los datos iniciales, van a condicionar todos los demás datos de las demás pestañas. Está hecho así porque al final el análisis posiblemente vaya a ser sobre una instalación a la vez. Entonces, pues está pensado para decir, bueno, vamos a hacer el análisis sobre la generación o sobre la planta térmica. Entonces, todas las demás pestañas van a estar referidas a esta planta. Aquí podemos ver, por ejemplo, bueno, el consumo en 2020 fue un poquito más alto que el 2019, el comportamiento en general fue bastante estable. Bien, con respecto a la pestaña de energía diaria, entonces podemos ver, recordemos que tenemos datos cada 15 minutos. Entonces tenemos los datos agrupados por mes y podemos ver la tendencia en serie de tiempo. Podemos ver entonces, al posicionar el mouse sobre un punto en específico, cuánto fue el consumo en ese día. Y desde luego que podríamos preguntarnos nuevamente por qué. ¿Por qué se consumió más el 23 de enero, por ejemplo? ¿Por qué se consumió menos el 25 de octubre? Podríamos hacer, por el tipo de librería que se utilizó, podríamos sacar un rango de tiempo por acá y modificarlo y empezar a ver tendencias de ese lapso de tiempo definido. Una de las ventajas de utilizar R para la gestión de datos del consumo eléctrico es utilizar todas las herramientas que tiene. Al verlo como serie de tiempo, entonces es posible aplicar una descomposición de la energía diaria, de lo que acabamos de ver, en las componentes estacional, de tendencia y aleatoria. Esto es muy importante porque nos permite ver, en el caso de esta planta que estamos analizando, que existe un comportamiento, un consumo estacional, es decir, periódico, que se repite. Es una cierta periodicidad, posiblemente asociado a algún día de la semana. La variación es bastante pequeña, sin embargo está ahí presente. Con respecto a la tendencia, bueno, vemos que hay momentos en los cuales el comportamiento es muy diferente. Entonces, realmente lo que se puede ver en general es que la tendencia es un poquito al alza, de manera general. Si fuera otra instalación, podríamos ver de repente una tendencia diferente. Esto es muy importante porque si estamos implementando sistemas de gestión energética, por ejemplo, entonces es posible comparar diferentes periodos para ver si han tenido o no efectos. Aquí vemos que lo tenemos por número de semanas. Entonces, posiblemente si fuera un año, con respecto a otro, tendríamos que ver una diferencia hacia la baja. Y podríamos ver también un comportamiento aleatorio. En este caso vemos que sí, que hay bastantes comportamientos aleatorios que una vez más nos tiene que llevar a preguntarnos por qué, a qué se deben. Esa es la intención de este panel en general. Aquí es posible seleccionar la fecha y a partir de ahí generar un análisis más específico. Con respecto a la variación horaria, recordemos que tenemos datos cada 15 minutos, entonces si agrupamos ese consumo horario por mes, por año, podemos ver cómo se comporta
a lo largo de un mes determinado. Tiene la particularidad de que es posible filtrar los datos para eliminar algún comportamiento que pueda generar ruido. Entonces es posible ver para este caso que a las 10 de la mañana, en general, del mes de enero, se presenta una variación bastante grande, que tiende a ser muy estable el resto de las horas también. Si seleccionamos la planta hidroeléctrica, es posible que veamos un comportamiento diferente. Es muy importante tener presente que estamos viendo datos reales. Entonces, esto es lo que existe, esto es lo que se presentó. No es, es decir, es un dato que tenemos que analizar. Eso es lo que pretende este panel, ¿verdad? Si hacemos, por ejemplo, el ejercicio para la planta hidroeléctrica, ya podríamos ver entonces un comportamiento diferente. Y aquí también es importante ver cómo entre las 2 y 4 de la mañana la tendencia tiende a ser o la variación tiende a ser muy poca, mientras que es mayor a ciertas horas. Ya aquí podríamos empezar nuevamente a hacernos preguntas. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Pero además, si quisiéramos ponernos mucho más rigurosos matemáticamente, podríamos hacer análisis y preguntarnos, bueno, ¿existen diferencias estadísticamente significativas entre los consumos a las 7 de la mañana y a las 11 de la mañana? Son preguntas que al final el panel permite realizar, permite hacer. Como usuarios, también tenemos la responsabilidad de analizar esa información. En la pestaña llamada tarifa, vemos el consumo cada 15 minutos de una fecha determinada. Es importante tener presente que nuestras plantas aquí en Costa Rica tienen una tarifa de cobro llamada TMT, tarifa de media tensión. Entonces, está muy referido a la parte de costos. Se divide en 3 periodos, punta, valle y noche. Entonces, en el periodo punta, la energía y la demanda es más cara que en los periodos de valle y noche. Si fuéramos una empresa de un hotel, un puerto, un hospital privado, por ejemplo, o alguna otra instalación, también va a ser sumamente necesario analizar cuánto es ese consumo según cada periodo. Es importante también tener presente, no lo había mencionado, que el panel tiene en su diseño la selección de colores para facilitar la distinción entre ellos. Entonces, si alguna persona tiene dificultad en el contraste de colores, pues está diseñado para eso. Por eso no hay colores muy bruscos o muy particulares, sino que tienen ese fin. En esta parte de la tarifa, entonces, es posible ver el comportamiento que se está teniendo con respecto a la demanda para cada periodo y un resumen también de cuánto es el valor de la energía y la demanda para cada uno de estos periodos. En la curva monótona lo que tenemos es un ordenamiento de mayor a menor de la demanda para un tiempo determinado. Entonces aquí lo que podemos ver es que el 100% del tiempo la demanda fue igual o superior a 29.04 kilowatt, mientras que el 1.76% del tiempo la demanda fue mayor a 84 kilowatt. Entonces vemos que hay una diferencia de casi 50 kilowatt entre este periodo de tiempo que estamos analizando. Nuevamente, esto nos permite conocer cómo es el perfil de carga de nuestra instalación. ¿Es de esta forma como tiene que comportarse? ¿Cómo esperaríamos que sea? ¿Cuánto representa en costo este 1.84% del tiempo que estuvo en esta demanda? Puede ser que este porcentaje pequeño signifique un incremento importante en costos. Entonces, es importante analizar cómo se está comportando nuestra demanda. Además, es una idea de la cantidad de equipos que están conectados a lo largo del día, por ejemplo. Esta otra pestaña de día de la semana lo que nos permite es comparar el consumo que se tiene para un año determinado, un mes determinado, en energía o demanda.
lo que se puede ver es que para todos los días lunes de enero del 2019, el comportamiento fue muy estable, fue muy parecido. Para los días jueves, por el contrario, hubo un día en que fue un poquito más grande. Si fuéramos otro tipo de instalación, pensemos un puerto, por ejemplo, una fábrica, es posible que veamos un incremento de consumo según el día de la semana. Y entonces es importante para comparar y saber, bueno, cómo se comportan todos los días lunes de ese mes. ¿Fue diferente? ¿Qué pasó aquí nuevamente en este día jueves? ¿Por qué se dio ese consumo? En esta pestaña ubicación, lo que nos permite es ubicar en el mapa de nuestro país el consumo que se tuvo para esta fecha seleccionada acá. Puede ser muy útil si pensamos que vamos a gestionar muchas instalaciones. Aquí tenemos solamente una planta y quise reflejar solamente una planta, pero si tuviéramos las 29 plantas, es posible tener el consumo y comparar directamente el consumo de las 29 plantas para una fecha determinada. Entonces, aquí el círculo, el tamaño del círculo, el diámetro, está en función de la energía diaria que se consumió en este día en particular. Es una de las características que R permite tener, ¿verdad? En esta pestaña que llamamos mapa de calor, lo que se muestra es el consumo diario por día de la semana, por número de la semana del mes, por mes y por año. Entonces, en esta vista ustedes están viendo el consumo diario de 2 años y están viéndolo en función del mes, del día de la semana y la semana del mes. Es mucha información, pero lo importante es que nos permite comparar de manera muy fácil entre meses. Aquí podemos ver que el mes de abril del 2020 se consumió más que el mes de abril del 2019. Nuevamente, ¿qué pasó? ¿Por qué? Podemos ver que el mes de octubre de 2019 fue, en estas 2 semanas, fue el periodo del mes o de este periodo que estamos analizando donde parece que menos se consumió electricidad. Nuevamente, podríamos preguntarnos, ¿por qué? Podemos ver que este día, un jueves de enero de la 4ª semana, fue el día que más se consumió electricidad. Y pues lo que nos tiene que llevar nuevamente es a preguntarnos a qué se debe. Porque si fuéramos otra empresa, las plantas trabajan 365 días, 24/7, posiblemente veríamos consumos asociados a días festivos o días feriados, por ejemplo, Semana Santa, el 15 de septiembre, 1 de enero, el 25 de diciembre, y podríamos tener en solo una vista muchísima información. Finalmente, en esta pestaña que llamamos predicción, porque hasta el momento hemos visto solamente información referente a la descripción, es decir, cómo ha sido el consumo eléctrico. Pero también es importante y es muy normal preguntarnos en cualquier análisis qué va a pasar. Entonces, integrado a este análisis descriptivo de los datos en pasado de lo que ha sucedido, quisimos agregar esta pestaña de predicción donde con una red neuronal muy sencilla, pues tomamos los datos previos y de ahí proyectamos cómo se estimaría que sea el consumo en las semanas siguientes. Esto es muy importante, es posible de refinar, desde luego. Aquí recordemos que estamos viendo datos reales, entonces este comportamiento va a afectar la predicción que se tenga. También pues hay que tener presente que estamos partiendo del hecho de que es posible predecir el consumo futuro a partir del consumo pasado. Entonces también hay que tener presente que si se viene una indisponibilidad, algún evento meteorológico particular, alguna otra situación, es posible que ese consumo cambie. Finalmente, pues este es el comportamiento de
del panel como tal. Igual si seleccionamos la planta hidroeléctrica vamos a tener el comportamiento particular. Aquí lo que podemos ver es que, como habíamos visto, en el mes de junio del 2020 es cuando se da el mayor consumo. Se da un consumo importante también acá en noviembre. Y al final, pues está en los usuarios el análisis que se pueda llevar a cabo al respecto. Como vieron, el panel es completamente configurable. Si fuera necesario, si el usuario requiriera, por ejemplo, que los periodos punta, valle, noche tuvieran otro color, es posible hacerlo. Es posible definir ciertos límites de control también, que nos avise. Es decir, yo no quiero que pase de 3.5 megas, por ejemplo, si es una industria muy grande. Aquí perfectamente podríamos, ya lo hemos hecho, programar una función que tome el dato real, lo compare y a partir de ahí envíe una alerta, ya sea un correo o un gráfico, o al menos que avise que algo sucedió, por ejemplo. Finalmente, con respecto al impacto, bueno, lo que se busca es, a partir de los análisis descriptivos visuales, incrementar la toma de conciencia, pensando en esta evolución de las etapas. Por ejemplo, puede ser que seamos ineficientes y no lo sepamos. El paso siguiente sería ser ineficiente, pero saberlo. Es decir, somos ineficientes y lo sabemos. Un paso siguiente podría ser somos eficientes, lo sabemos. Y el estado final, el deseado, sería somos eficientes y ya está en nosotros. Ni siquiera nos damos cuenta porque somos eficientes. Finalmente, bueno, con respecto a trabajos futuros, hay muchas opciones que el panel, que R, que los datos permiten tener. Esto es una revolución del consumo, por ejemplo, pasamos de un dato al mes a 2.800 datos. El 95% de los consumidores de las distribuidoras no saben cuánto consumen, según un estudio del semanario Universidad en Costa Rica. Entonces hay una cantidad impresionante de posibilidades para acercarse a esos usuarios. Este panel, si bien está enfocado en 2 plantas de generación eléctrica, realmente con pequeñas modificaciones podría aplicarse para cualquier otra instalación. Es una solución innovadora, creativa, integral. R nos permite manejar todo el ciclo de los datos, desde la extracción de una base de datos, la transformación, la limpieza, los análisis y la muestra. Como vimos, es posible automatizar el envío y los análisis de datos. Perfectamente podríamos generar un análisis semanal o mensual que se envíe automáticamente a varios correos. Muy importante asociarlo a costos también, que al final es uno de los temas que más impactan. También es necesario tener presente que al tener datos cada 15 minutos, es posible asociar ese consumo eléctrico a otros datos y empezar a preguntarnos qué impacta, qué más influye, empezar a hacernos preguntas. Bueno, ¿será que influye la temperatura ambiental? ¿Será que influye la cantidad de personas que hay? Pensemos en una universidad. ¿Hay alguna relación entre la cantidad de consumo eléctrico con respecto a la cantidad de estudiantes presentes en un determinado día, a la cantidad de cursos que se imparten, a la cantidad de, ¿por qué no?, metros cuadrados? Hay muchas posibilidades. Ya la electricidad se convierte en un dato más que es posible analizar en conjunto con otros datos. También es necesario indicar que aprovecha las capacidades existentes. No fue necesario realizar alguna inversión particular. Hay soluciones en las que los vendedores ofrecen medidores y software para el análisis de datos, pero hay que pagarlos. Estamos utilizando R, que es un software de uso libre. Nos permite la parte de ubicación geográfica de sitios. Pensemos en el gerente de una empresa grande que tiene muchas instalaciones. Bueno, puede tener ese consumo diario en su computadora en cualquier momento. Este panel podría evolucionar eventualmente a herramientas o a un software o a una, ¿por qué no?, a un paquete, una librería en el cual base su cálculo en R.
Es posible también a partir de estos análisis hacer ajustes de distribuciones, generar simulaciones de Monte Carlo de 1.000.000 de datos y a partir de ahí construir diferentes escenarios también. Ya para terminar, aquí tenemos a nuestro amigo el gorila. Quisiera dejarles esta reflexión por parte de estos investigadores que nos invitan a generar análisis de datos a partir de mente abierta. Más que enfocarnos a solamente o de manera específica probar o determinar una hipótesis, es muy importante poder tener la mente abierta y descubrir qué hay en los datos, qué nos dicen, ir más allá, ver qué otras condiciones existen para que esos datos tengan ese comportamiento. Si lo hacemos, bueno, es posible que nos llevemos una sorpresa y descubramos un gorila. Muchísimas gracias.